En este ejercicio de septiembre del año 2005 se nos pide que calculemos los valores de una carga incógnita que solo sabemos que es positiva y que tiene una masa de 10 × 10⁻27 kilos, que el alumno ya debe, saber reconocer como algo que es el doble de la masa del protón. Podría tratarse de 2 protones, 2 neutrones, un protón, un neutrón, etc. También se nos dice que está sometida separadamente por una diferencia de potencial, es decir, un campo eléctrico, y luego por un campo magnético, que conocemos la diferencia de potencial entre las placas eléctricas y que conocemos también el valor del campo magnético y del radio de la trayectoria seguida. No se nos dice si el electrón, si la carga positiva entra por el lado izquierdo, el lado derecho, hacia arriba o hacia abajo. Luego será el alumno el que buenamente pueda dilucidar cuál es la trayectoria que sigue. Pues por comodidad pura y dura, lo que nosotros podríamos hacer sería, por ejemplo, básicamente elegir como una placa positiva la carga que se nos dice que es positiva, moverse hacia la derecha, luego una placa negativa y por último una trayectoria en un campo magnético que podríamos decidir si gira hacia arriba o hacia abajo. Pues como en otros problemas hemos dicho que gira hacia abajo, en este vamos a hacer que la partícula gire hacia arriba. Esta va a ser nuestra trayectoria deseada y ahora lo que tenemos que hacer es ver, para que la trayectoria sea esta, cuál ha de ser la disposición de las dos placas y del campo magnético. Como la carga es positiva, para que cuando dicha carga esté aquí sufra una fuerza de desviación hacia arriba que le permite girar en sentido antihorario, la única forma de conseguirlo es que el campo magnético vaya dirigido hacia adentro. De manera que la regla de la mano derecha nos diga que velocidad por campo magnético sea igual a fuerza magnética dirigida hacia arriba. Vamos a hacer el esquema un poquito mejor. Bien, pues una vez realizado el dibujo, lo que veremos es que la partícula que es positiva se verá repelida por la placa de la izquierda hacia la derecha. Una vez llegue la placa de la derecha, lo que haremos será simular que existe un orificio por donde entra, que es lo que se llama el colimador. Y finalmente, cuando la partícula salga por ese colimador, lo que hará será desviarse hacia arriba, dando vueltas en círculos, en sentido antihorario. Dibujamos la fuerza eléctrica de la siguiente forma. Un vector que va en sentido del campo eléctrico, puesto que la carga es positiva. Apreciamos que el campo eléctrico es un vector de izquierda a derecha y la fuerza eléctrica también es un vector que va de izquierda a derecha. Y eso se debe a que en la cámara eléctrica la fuerza que existe es igual a Q por E. Y E y F son vectores con el mismo signo, puesto que Q es un valor positivo. Cuando la partícula haya llegado a la cámara magnética y quiera entrar hacia la derecha, se desplazará porque llevará un vector velocidad que pintamos de amarillo y que va dirigido hacia la derecha, y a la vez sufrirá una fuerza magnética dirigida hacia arriba, fuerza magnética, que será quien provocará el movimiento en sentido antihorario de dicha partícula, en círculos. En la cámara magnética, esa cámara magnética, la ecuación del movimiento vendrá dado por esta expresión, que provocará un giro con un radio m por v, q por b. Para calcular cuál es la velocidad que la partícula llevará en esa cámara magnética, tendremos que usar el trabajo energía en la cámara eléctrica, y eso lo haremos con la ecuación de la conservación de la energía. Pérdida de energía potencial igual a ganancia de energía cinética. Y con esta otra ecuación, que vamos a llamar 1 frente a esta que vamos a llamar 2, con ambas ecuaciones 1 y 2 podremos resolver el problema en un momento. Vamos a ello. En las ecuaciones 1 y 2 vemos que las únicas incógnitas que aparecen son la carga y la masa, que aparecen por igual tanto en la primera cámara
como en la segunda cámara, carga y masa. El resto de dimensiones son conocidas, la diferencia de potencial y la masa. Y aquí el campo magnético, la masa y el radio. Por lo tanto, repito, las únicas dos incógnitas de este problema son Q, aquí y aquí. Y por otro lado, la velocidad aquí y aquí. Se trata de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver, por ejemplo, por sustitución. Y lo hacemos de la siguiente manera. De la ecuación 2, lo que hacemos es despejar la carga, la escribimos de esta manera y ahora lo que hacemos es sustituir dicho valor en la ecuación 1, tal que aquí, y queda lo siguiente. En dicha ecuación vemos que hay valores que se repiten, como la masa y la velocidad, y lo único que tenemos que hacer ahora es despejar ese valor de v. Aquí la tenemos. Y escribiendo los valores, por último, 2 veces 10 elevado a 4 voltios partido 0,1 metros y 0,2 Tesla. Esto nos devuelve un valor de 10 elevado a 6 metros por segundo, que es la velocidad con la que las partículas salen por este lado de la placa y se mueven con módulo constante en toda la cámara magnética. Ahora que ya tenemos este valor de la velocidad, lo que tenemos que hacer es sustituir, por ejemplo, aquí, y podemos calcular el valor de la carga. Y lo escribimos de la siguiente forma. Una vez sustituidos todos los valores, Q tiene un resultado final de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. No nos sorprende el resultado, puesto que ya habíamos discutido antes que el núcleo con el que estábamos trabajando era un núcleo positivo de masa el doble que el neutrón y el protón. Y la única forma de conseguir algo de ese estilo, de esas características, es hacerlo con un núcleo de deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno con un protón, un neutrón. Y lo que hacemos es ionizarlo quitándole el electrón. Cuando le quitamos un electrón, lo que nos queda es el núcleo del deuterio, que es la partícula en cuestión con la que estamos trabajando. Por último, ya muy sencillo, lo que se nos pide es el valor del módulo de la fuerza magnética dentro de la cámara. Y eso lo calcularemos como el valor absoluto, el módulo de la carga, el valor absoluto también módulo de la velocidad y el módulo del vector campo. Y el ángulo que forman el vector y la velocidad, que es un problema donde ambos vectores son perpendiculares y por lo tanto arrojan un valor del seno igual a 1. Sustituyendo los valores, lo que obtenemos es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, un valor de la velocidad de 10 elevado a 6 metros por segundo y un campo magnético de 0,2 Tesla, obteniendo al final un valor del módulo de la fuerza de 3,2 por 10 a la menos 14 newtons. Y con esto damos por terminado el ejercicio.